Hoy, 14 de julio de 2025, celebramos con toda la Iglesia el lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Las lecturas que se han leído son del libro del Éxodo, capítulo 1, versículos del 8 al 14 y el versículo 22. El Salmo responsorial del 123, nuestro auxilio es en nombre del Señor. Y el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 34 al 11:1, al capítulo 11:1. Siempre le pedimos al Espíritu Santo su luz para que nos ilumine la palabra que él mismo inspiró, toda la Biblia. Centrarme hoy simplemente subrayar dos aspectos del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy tiene un centro. Fijaos las veces que se repite la palabra mí o me. Dice Jesús: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, uno, podemos ir repitiendo, no voy a decir uno o dos, pero ir subrayando las veces que apalabra la palabra mí o yo, o me. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierde su vida por mí, de nuevo, por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe al que me ha enviado. Y el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de esos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. ¿Conocéis alguna religión donde los profetas hablen de esta forma? Ninguna. Ni siquiera en la Biblia. Ni siquiera en la Biblia todos los profetas hablan de Dios, de Yahvé, de Dios, nunca de mí. El centro lo pone Jesús en él, lo pone en él, no lo pone en Dios. Y esto es continuo en todo el Evangelio. Sobre todo en el Evangelio de Juan es de una forma impresionante. Por tanto, la persona de Jesús, si alguien dice todavía que no tenía conciencia de ser Dios, es que no sabe leer el Evangelio. Lo lee ya con predeterminación. O lo lee, desde luego, no todo el Evangelio. Porque está claro, es el centro de la predicación de Jesús, ante todo y sobre todo en su propia persona, como lo estamos viendo. No está hablando de un Dios abstracto, de un Dios que está fuera de él. Luego él habla también del Padre, habla en algún momento que el Padre es más que él, pero todo esto ya lo sabemos y todo esto hay que ordenarlo juntos. Pero nadie, ni antes ni después hemos visto que se centre tanto en esta persona. Por tanto, o Jesús era el mayor de los locos y que pedía a los demás por encima de la propia familia, por encima del propio yo, de la propia vida, de todo, le pedía su persona, creer en su persona, amarle a él, seguirle a él, a Jesús que era Dios y hombre y Dios. Esto hoy tenemos que recuperarlo. ¿De qué forma? El centro de la predicación de la Iglesia no tiene que ser otra cosa nada más que la persona de Jesucristo. Tiene que predicar a Jesucristo, tiene que predicar el seguimiento a Jesucristo como una cosa esencial para la salvación. No podemos andar así con tibiezas, no podemos andar con tibiezas. Entonces tenemos que de nuevo recuperar esta centralidad de la persona de Jesucristo y de su mensaje, que son inseparables persona y mensaje en Jesucristo. Y luego otro aspecto de esta lectura es la primera, lo que comienza el Evangelio, que también hoy es desconcertante y que también a la luz de esto que dice Jesús, hoy tiene que renovar la Iglesia su predicación y su gestión, por así decir,
de lo sagrado. Mientras la palabra gestión no es bonita, pero es una forma de entendernos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Impresionante. ¿Qué tiene que ver esto con lo políticamente correcto? ¿Qué tiene que ver esto con el mal menor tal y como hoy se entiende? ¿Qué tiene que ver esto con tanta tibieza en nuestras relaciones? Nos conformamos más que la paz. ¿Y esto por qué? Pues porque para Jesús la palabra paz no es una argucia para no matarnos los unos a los otros. Hemos visto cuántos tratados de paz ha habido en la historia de los hombres que eran falsos, porque terminaban de decir vamos a tener paz y se preparaban para la próxima guerra. La historia en este sentido es maestro de la vida y tenemos que aprender de una vez por todas que lo que los hombres llamamos paz, Jesús no lo llama paz, lo llama hipocresía, lo llama falsa paz. Hoy, por desgracia, hemos falsificado todo. La palabra libertad, la palabra paz, la palabra amor, la palabra hombre, tantas palabras preciosas, grandiosas, que llevamos muchos años nombrándolas continuamente, pero falsificándolas. No digamos la palabra fraternidad, la palabra democracia, la palabra derechos humanos. Hemos falsificado todo y llamamos con falsos nombres. Tenemos que en este sentido como renovar nuestra mente y llamar a las cosas con las palabras y llamar a cada palabra con el contenido que le daba Jesús, no con el que le dan nuestros políticos o nuestros periodistas, sino con el que le da Jesús. Nosotros tenemos que meternos dentro del pensamiento de Jesús, que pensemos como piensa Jesús y que hablemos como habla Jesús, y no nos dejemos engañar por falsas palabras. Y hoy, precisamente, si tenemos una gran confusión en la iglesia y fuera de la iglesia, es precisamente por el lenguaje. El lenguaje, tergiversar el lenguaje, falsificar el lenguaje ha sido una de las grandes armas del diablo para que hoy estemos en una Babel imposible de dialogar porque cada uno da a la palabra un contenido. Y nosotros tenemos que recuperar y hacer un nuevo diccionario de la lengua, el diccionario del Evangelio. Llamar a las cosas como las llama el Evangelio. Cuando decimos la palabra hombre, que sea a lo que piensa el Evangelio. Cuando decimos la palabra paz, a lo que piensa Jesús. Que nada tiene que ver con lo que pensamos los hombres. Y por eso Jesús llama la atención. Y hay que estar muy atentos porque precisamente sabemos que estamos en el final de los tiempos y que está a punto de aparecer ese gran personaje que llamamos el anticristo. Y nadie se parecerá tanto a Jesucristo como el anticristo, nos lo decía eso el cardenal Neumann en uno de sus grandes sermones. Pero habrá una cosa que le diferenciará, que él sí que va a tener el lenguaje falso que tiene hoy el mundo. Y precisamente este texto lo va a tener él para decir, no, Jesús vino, pero no vino para traer la paz, vino para traer la guerra, lo dijo él mismo. Yo ahora sí que os traigo la paz. Y ese será el mayor engaño que va a sufrir la historia de la humanidad. Porque él aprovechará esta misma frase de Jesús para desautorizarlo y para decir que el verdadero Cristo es él y que él es el que trae la verdadera paz. Será, como os digo, el mayor de los engaños. Y esto posiblemente, si el Señor nos concede muy poquitos años, lo verán nuestros ojos. Por eso, más que nunca, tenemos que convertir nuestra mente a la mente de Jesús, nuestro lenguaje al lenguaje de Jesús, nuestros deseos a los deseos de Jesús y poner nuestro yo no en el centro, sino poner en el centro de nuestro yo a Jesús, el que no viene detrás de mí, el que ama a sus hijos más que a mí. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que poner en el centro de nuestro ser, de nuestra preocupación, de nuestro amor, al mismo Jesucristo.
de tal forma que Él sea, que diríamos como San Pablo, no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí, Cristo quien ama en mí, Cristo quien habla en mí, Cristo quien mira en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pues como veis, Jesús es radical porque Dios es radical. No puede haber intermedio entre Dios, entre las sombras y la luz. Y Dios es la luz. No puede haber entre el calor del sol y el frío. No puede. Dios lo quiere todo, es perfecto. Por eso en el cielo tendremos que estar purificados, porque Dios es un fuego devorador que lo quema todo, no deja nada falsificado, lo quema todo. Pues bien, que este Evangelio hoy transforme nuestras vidas y nos haga examinar diríamos, nuestro pensar, nuestro hablar y nuestro vivir, y que de nuevo nosotros dejemos que Cristo lo sea todo en todos y en cada uno de nosotros. Que así sea.